Teleimpacto, lo que necesitas saber. Buenas noches, República Dominicana. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo en este su programa Recta Final, dándole gracias a Dios y a todos ustedes porque siempre están en sintonía con este programa. Y me hago acompañar, como siempre, de mi hermano y amigo Pastor Vázquez. Buenas noches, Pastor, ¿cómo se siente? Bien, gracias al Señor. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Decimos que el Señor los bendiga, nos sentimos bien. Amén, amén. Porque estamos aquí para compartir la palabra de Dios y es algo que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Nosotros, como siempre, dándole gracias a Dios, Amén. Porque Él nos permite y nos ayuda que nosotros podemos traer este programa para que mucha gente sea edificado a través de Él. Y también nosotros nos edificamos porque de eso se trata la palabra de Dios, que cada día nosotros pues crezcamos más, tanto en el Espíritu, y también cada día aprendamos más de lo que es esta sagrada palabra, para poderla llevar a las demás personas. Yo bendigo a nuestra República Dominicana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendigo a cada hogar dominicano que se encuentren en algún problema, algo que esté pasando, pues nosotros pues damos la bendición de Dios para que Dios comience a funcionar en cada hogar donde no lo conocen, pues sea conocido. Nosotros, pastor, vamos a comenzar con unos versículos aquí de la Biblia que estamos leyendo en Eclesiastés 1, 3 y 5. Eclesiastés 1, 3 y 5 dice así: ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanes en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Pastor, y sigue, esos versículos siguen ahí, donde habla de que los ríos todos corren hacia el mar nunca se llena. Eso está en Eclesiastés. Nosotros queremos hablar, pastor, y hacer un tema hoy bien interesante, que es el afán. Pastor, ¿qué es el afán? Amén. Un tema, como bien dices, un tema muy interesante porque el afán trae problemas y hay que saber qué es el afán. El afán, sin duda alguna, es ese desespero desmedido, es esa entrega desmedida, una vez más utilizo la palabra, por algo que se quiere obtener, algo que se quiere hacer y que no se ha logrado en ese momento. Y eso es algo terrible porque cuando estamos desesperados, digo yo, actuamos fuera de nuestro cabal juicio. Y cuando el hombre actúa fuera de su cabal juicio, va al derrotero. Sin duda alguna, va al peligro. ¿Por qué? Porque no sabe, no puede medir, no puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Además, siempre está pues desatendiendo lo que verdaderamente es importante en la vida para atender lo que cree que es importante y utiliza herramientas que no son adecuadas para poderlo conseguir. Es un problema estar afanado. ¿Qué cosa? Pastor, la siguiente es: ¿por qué se afana el hombre? Mira, es una pregunta buena y es una pregunta interesante porque la respuesta a esa pregunta es dura. Sin ¿Por duda qué se afana el hombre? A veces nos afanamos los hombres porque tenemos falta de fe. Tenemos falta de fe, porque cuando nosotros sabemos por qué estamos en la tierra, quién nos trajo a la tierra, no nos tenemos que afanar. Es como un Dios, sabemos que Dios fue que nos trajo a la tierra. Nadie de los que han nacido pidieron nacer. Nosotros creemos que todo lo que acontece es por la misericordia y la gloria de Dios. Entonces, cada ser humano que nace ha nacido porque Dios tiene un propósito con él. ¿Cuál? Yo no sé, el propósito que Dios quiera. Entonces, mira cómo nos dice la palabra de Dios. Aquí en Mateo, que también lo podemos encontrar en esa misma escritura en Lucas 12, en Lucas 12, verso 22 al 31, dice: por tanto os digo, no os afanéis
por vuestra vida, oye bien, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Entonces hay una pregunta allí muy interesante que dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hay otra pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, si Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, la fe es el común denominador de todo eso. Así Si hay es. fe, pues, y pensamos en que no debemos afanarnos, pues no lo haríamos. Pastor, pero es que el hombre tiende a afanarse, pastor. A veces usted se afana, a veces yo me afano. El hermano que no está viendo a veces se afana. Tiene esto que ver con la carne, la naturaleza carnal, no porque seamos carnal, sino porque esta carne, naturaleza. por la naturaleza, pastor, de esa carne pecaminosa, que siempre quiere tender a querer pecar, pero hay un espíritu en nosotros que nos dice, no, no debe hacerlo. Mira, ni más que un espíritu, un deseo permanente, porque el hombre siempre ha buscado vivir dependiente, no depender de Dios. El hombre siempre ha querido vivir fuera de depender del Señor. Entonces, cuando yo logro actuar para obtener algo que quiero por mi propia cuenta, entonces hay un Dios que me dice, detente. ¿Por qué? Porque aquí mismo en la palabra, en esta enseñanza del afán y la ansiedad, por cierto que así habla, el Señor hace, en la Escritura hay un paralelismo, hay una enseñanza sobre las aves del campo. Las aves del campo tienen su función, pero dice la Biblia que ellas ni trabajan, ni hilan, ni siembran, y Dios las alimenta. Ajá. Entonces, y es cierto, ¿cuándo tú has visto, por ejemplo, las aves que no tienen pluma? A menos que estén enfermas. Sí. Pero porque se ha escaseado. O cuando nacen, que van echando su O cuando comida. nacen. O sin comida, que hay una escasez de palma, que hay una escasez de los frutos que ellas comen. No, ¿por qué? Porque Dios las alimenta. Entonces es igual. El Señor dice, ustedes valen más que las aves del campo. Perfecto. Ellas no trabajan, ellas no hilan, no siembran en granero. Le dice, no se entristezcan, no se afanen. ¿Por qué? Porque yo que alimento las aves, dice el Señor, también les voy a dar a ustedes. Igual los lirios. Mira qué hermosos huelen los lirios, esas flores preciosas. ¿Y lo lindos que son? Y los lindos, los hermosos que son. ¿Cuándo Dios ha dejado de que esos lirios echen sus flores, pidan ese olor que producen en ningún momento? Entonces, la hierba del campo, qué hermosos son los árboles, qué hermosos son los ríos, ¿verdad? Entonces, Dios dice, no te afanes y no te preocupes, hombre de poca fe, porque yo te estoy diciendo, te supliré de lo que tú necesitas. Vuelvo y digo, nos afanamos porque a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Cuando yo entiendo y creo en mi mente que por mi propia cuenta y por mi propia fuerza puedo hacer las cosas, lamentablemente tengo problemas. Pastor, a veces queremos hasta ayudar a Dios. Sí. Y hay, Darle una ayudadita a Dios. Las cosas del hombre son extraordinarias, pastor, porque en realidad este afán, eso es lo que lleva el mundo al derrotero. El afán, no sentarse a pensar quién es su creador, por qué hemos sido creados y para qué. Entonces el hombre se ha causado muchos problemas por querer creer que Él es absoluto y que Él puede hacer todas las cosas. Sí. Cuando es Dios quien hace todas las cosas y que nosotros además respiramos y estamos vivos porque Dios así lo ha querido. Porque cuando Dios quiere apagarle la luz al que quiere, pues lo hace.
porque es soberano de todas las cosas. Es soberano. Es como la elección soberana de Dios, pastor, que ahorita leía en un libro bien fantástico que usted mismo me ha prestado, de esa gran soberanía de Dios, el por qué Dios eligió a uno y otro no, cuando ninguno está aunque no sea el tema, de Jacob y Esaú. Sí. Que a uno cogió, dice, a otro aborreció. Sí. Pero es soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Y no debemos preguntarnos el por qué. Así es Dios en cuanto al suplir nuestras necesidades. Hay momentos que no tenemos algo que necesitamos y queremos obligar y forzar a Dios para conseguirlo. Pero hermano, por más que usted se afane, como leíamos, usted no va a añadir un codo a su estatura, 1 metro, 1 centímetro. No lo va a añadir, ¿por qué? Porque Dios lo hizo de tal manera. Ahora, hay que tener claro algo y es lo siguiente. No estamos llamando aquí a la holgazanería, que eso es otra cosa. No estamos llamando aquí Sí, hay que aclarar ese punto. Sí, no estamos llamando aquí a que no nos preocupemos por vestir bien, a que no seamos diligentes. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no lleguemos al extremo, de afanarnos de tal manera que dejemos lo que sí tiene importancia por lo que no tiene. Porque nos afanamos por las cosas del mundo, por ejemplo, por hacer dinero. Por tratar de tener riqueza. Por tratar de tener riqueza. ¿Qué cosa? Que dice la palabra en el 1 de Samuel capítulo 2, que Dios es el que enriquece y empobrece. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Trabaja como un hombre, como una persona, como un ser humano que le gusta trabajar con empeño, pero no te afanes porque al final de la jornada yo soy el que te voy a abrir el camino para que tú, si yo quiero, te hagas rico y si no quiero, no te hagas rico. Así es. El control de todo lo tiene él. El control de todo lo tiene él. Unos van a llegar adelante en un tiempo, otros van a llegar detrás. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? No afanarme, sino irme al paso de Dios, entendiendo, que Él es el que suple todas las cosas, que Él es el que mueve los tiempos, que Él es el que mueve las edades y que todo está en las manos de Dios porque todo fue creado por el Señor. Sí, que se aclare que no es que no se trabaje, no claro. Es que no se busque el sustento de la familia, no es que tú no vas a buscar cómo vestir. Dios tiene todo eso para ti, porque tampoco Dios no quiere saber de vago, pastor. No. De aquel que se quiere quedar en una casa, pero es buscar el reino de Dios y su justicia. Seguro. Primero, antes de que todas estas cosas, todos estos afanes, que es la riqueza, que lo que llevan es afanarte, a que te dé una enfermedad, una úlcera, un cáncer, pastor, un estrés que te mate, buscando, tratando o buscando que pueden tomarme ese teléfono porque a veces me desconcentra. Pues bien, el hombre buscando desmedidamente la riqueza y no buscando de Dios, porque la verdadera riqueza está en la cosa de Dios. Dios hizo todo y para todo. A nadie Dios va a dejar perecer por hambre, por lo que sea, cuando usted lo esté buscando a Él. Porque dice que a sus hijos le da de comer. Y cuando dice, si ustedes que son malos, su hijo le pide una piedra, un pan, ¿usted le dan una piedra? Verdaderamente que no. Por cuánto más nos dará nuestro Padre que está en el cielo, que es bueno y sabe dar cosas buenas. Ya que ustedes siendo malos dan cosas buenas, el Padre, ¿cuánto más nos le dará? Claro. Así es, pastor. Entonces, estas son las cosas que queremos aclarar, lo que es el afán, definir, pastor, por qué el hombre vive tan afanado. Y a veces vivimos afanados, no vamos a decir que sean unos, que sean otros, pero vamos a tratar de descansar en el Señor, porque eso es lo que Dios nos manda a nosotros, que descansemos en Él y buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura, pastor. Mira, ahora mismo, como tocabas, hay un alto índice de suicidio, hay un alto índice de enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades que son producidas por el estrés muchas veces, el afán, la ansiedad, porque estamos viviendo en una sociedad que va a 1000 por horas. Estamos viviendo en los tiempos en donde la sociedad quiere todo rápido, el internet a la velocidad de la luz, y eso está ocasionando cierta
ansiedad y afán en el hombre por conseguir cosas que se obtienen en un plazo, pero el hombre lo quiere obtener en el yo del hombre. Mira, ahora mismo tú analizas cuánta gente sufriendo de gastritis, cuánta gente sufriendo de úlcera, cuánta gente sufriendo de enfermedades del corazón, muchas veces producidas